Y vamos a ver varios versos aquí, después vemos otros que están en el libro de Corintios también, pero en esta mañana empezamos aquí leyendo esta porción, empezando el segundo libro de Corintios, capítulo 5 y verso 17. We're going to start here in the second book of Corinthians, starting in chapter 5, verse 17, and we'll read a few verses now, and we'll still read a few more. We'll come back to the second book of Corinthians before we finish, but let's start here. Vamos a empezar aquí con el verso 17, que dice la palabra de Dios, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. And we see here in verse 17, we'll read it quickly. It says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, when we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's head, be reconciled to God. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be the righteousness of God in himself. Gloria a Dios. Que, hermanos, increíble, como dice aquí, le damos gracias a Dios por su palabra, verso 21, cuando dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice? Justicia de Dios en él. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, como Dios mismo mandó, ¿qué dice la palabra? Que es la imagen visible del Dios invisible. Mandó al Señor Jesucristo para que Él pueda borrar nuestros pecados. Y con su crucifixión, el Señor hizo eso. Es que nosotros ahora estamos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es importante. No podemos llegar, como dice aquí, fuésemos hechos justicia de Dios en él, si no fuera por esa reconciliación. Si Dios no hubiera mandado a nuestro Señor Jesucristo para que camine en esta tierra, predique su palabra y dé su vida en la cruz por nosotros y derrame de su sangre santa y pura, hermanos, estuviéramos perdidos en pecado. No hubiera abierto ese velo, no fuera roto para que nosotros ahora podamos entrar, porque en un tiempo el hombre, el gentil, no podíamos entrar en la presencia de Dios, no podíamos recibir de la bendición de Dios, no podíamos entender, no teníamos palabra, no teníamos palabra que decir, no estaba cerrada, pero el Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz por nosotros, que nuestro Dios Todopoderoso mandó para nuestra salvación. Ahora, hermanos, nosotros vivimos por medio de esa reconciliación. Por eso entendemos que es algo no más importante, pero necesario para los hijos de Dios, que entendamos qué tan importante es la reconciliación para que nosotros podamos reconocer la grandeza de nuestro Dios, que ha hecho por nosotros, para que cada día, porque en esta vida que vivimos, hermano, en esta vida cotidiana, cada día, el trabajo o los estudios, los quehaceres, la vida cotidiana de ir al mandado, de lavar la ropa, de comprar, de cocinar, de hacer, ir y venir, ayudar, cuidar sus hijos, uno, hacer tantas cosas diario, acaba con uno, lo cansa, lo fatiga, se fastidia
fastidia, hay personas que se enojan, hay personas que se ponen de mal humor, de mal sentir por toda la normal presión de cada día de la vida, de lo que se vive cada día. Yo me recuerdo cuando yo paré de trabajar en lo secular en el finales del 2010, hermanos, y yo dije, ay, pues gracias a Dios voy a poder tratarme, cuidarme un poco de mi salud. Y yo dije, pues que Dios me ayude. Pero cuando fue pasando los meses, hermanos, antes yo decía, ay, ya quiero dejar el trabajo, ya quiero terminar para cuidarme. Yo tenía ansiedad ya para dejar el trabajo ya. Y aunque yo pensaba, pues, ¿cómo le voy a hacer? Pero decía, pues para poder cuidarme de mi salud voy a dejar el trabajo y poder concentrar en eso. Y cuando ya paré de trabajar, después, hermanos, a los meses, estaba tan ansioso y hasta la fecha de querer regresar al trabajo. ¿Cómo es uno, hermanos? Que nunca el humano, la carne, el hombre humano, nunca estamos satisfechos en nuestra condición, en nuestra situación, en nuestras circunstancias. Yo pensando que cuando ya iba a parar de trabajar, no, pues voy a estar mejor, voy a cuidarme, voy a sentirme mejor. Pero a los meses, a los años, y hasta la fecha, hermanos, tengo mucho ánimo de regresar al trabajo secular. Nunca se me ha quitado. Una vez hasta estoy, Señor, si quieres, si yo regreso al trabajo, pues tú pones los medios. Porque, hermanos, esta carne nunca está satisfecha en cómo estamos. Nunca. Siempre algo nos molesta. En este día, si está el calor, nos molesta y nos está fastidiando. Ay, qué calor, ay, que sudar y esto. Y si hace frío, ¿cómo estamos, hermanos? Si estaba el aire prendido a todo y estaba bien helado aquí, ay, ¿por qué hace tanto helado? Ay, tanto frío y el cuerpo está el frío. Así es el lado humano, el lado carnal. Pero vemos el lado espiritual, hermanos, y podemos entender lo grandeza, lo que el Señor ha hecho. Todo eso de la vida cotidiana la ponemos a un lado y no dejamos que nos influencie, que nos perturbe, que nos tenga controlados, cayendo al lado humano, porque es donde muchos batallan en esta vida. Muchos hijos de Dios batallan eso, como dice la palabra de Dios, la batalla, en esa guerra del lado humano, el lado carnal y el lado espiritual, que todos los días tenemos que batallar para que el lado de Dios, el lado espiritual, pueda dominar el lado humano, el lado carnal. ¿Y cómo se hace, hermanos? Por la reconciliación que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor nos ha dado del poder espiritual para poder enfocar en las grandezas del Señor y no nomás solo fijarnos en lo del mundo, lo que es del día cotidiano. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, renegamos cuando tenemos que hacer cosas? Ay, el tráfico, voy a ir hasta allá, y aunque sean 3-4 cuadras nomás, ya renegamos hasta allá. En algo en el carro llevamos 5 minutos, pero ya nos fastidia. Cosas muy sencillas. Si uno tiene que hacerse algo de comer, ay, quisiera que alguien estuviera aquí para que me prepare algo. Sí, yo me lo tengo que hacer. Híjole. Ahora sí queremos nuestro papá o mamá ese día, cuando tenemos hambre. Ay, quisiera que estuviera aquí ahorita mi padre para que me prepare esa comida. Ni modo. Pero antes, cuando está, ¿quieres de comer ahorita? No. Pero ya cuando no están, quisiera que ese plato. Así son muchos. Así somos muchos. Cualquier cosita nos quejamos. Ese lado carnal, ese lado que no evitamos, porque mientras que tenemos vida, aquí tenemos que estar, hermanos, en esta carne, gracias a Dios. Y no es algo malo, es algo que el Señor ha decidido. Nadie decide su tiempo. Yo estaba leyendo un artículo sobre países que tienen una ley, en países donde uno tiene el derecho de escoger ellos mismos apuntar su último día en esta vida. Es algo increíble, hermanos, que países tienen. Aquí en Canadá, que está al norte de este país, ellos tienen esa ley implementada donde uno puede escoger el día que se quiere ir, que ya no quiere estar vivo. Se hace un trato ahí con los doctores, con el hospital, por tal razón, pues tengo tantos fastidios, tengo tantas molestias, pero yo ya he decidido llegar a tal fecha, y se apuntan una fecha y van llegando a esa fecha, llega la fecha, le dan unos medicamentos y ya hay personas que se duerman y ya no despiertan. En Canadá, aquí lo tienen, dicen que en los últimos años miles
de personas canadienses han escogido su fecha. Hermano, eso no es bien delante de Dios. Nosotros, solo Dios, dice la palabra de Dios, Dios es el único, nuestro Dios, que tiene la autoridad para dar la vida y quitarla. Pero en estos últimos años que se vive la vida difícil, cotidiana, con luchas, pruebas, enfermedades, necesidades de todos tipos, hay personas como en Canadá y otros países que decían, tal fecha, ya me voy. Y unas personas que les han entrevistado dicen, ¿por qué tú escoges tu fecha? Porque yo quiero salir de este mundo bajo mis propios términos. Hermanos, eso va contra la palabra de Dios. Porque el único que tiene la autoridad que nosotros entendemos por medio de su palabra es nuestro Dios. Porque Él mandó a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios, cuando vemos en versos 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese hombre antiguo que tenía su propio dominio, sería autoridad sobre su propio dominio, ya no existe. Ahora nosotros somos, ¿qué, hermanos? Hijos e hijas de Dios. Somos propiedad, somos esclavos a nuestro Dios. Ahora nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios que tenemos nuestro Dios, a quien pertenecemos. Porque en un tiempo estábamos, como dice la palabra, perdidos. No estábamos en Cristo. Ahora somos nueva criatura. Y ahora, así como dice la palabra de Dios en versos 18, para que todos vamos a entender, y todo esto, ¿de dónde proviene? Dice la palabra de Dios, de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A nosotros los hijos de Dios, Dios nos ha revelado, que a muchos no les ha revelado este ministerio de la reconciliación, que a muchos no lo entienden hasta este día. Y gracias a Dios nosotros lo hemos entendido. We thank the Lord because many people around the world do not understand what the Word of God speaks here of reconciliation. Because at one time there was a barrier between us and God. There was a wall there. There was a separation. In the word in English they call it, if I remember the word in español es enemistad. In English is enmity. We were separated. We had no connection to God. But through our God sending the Lord Jesus Christ, He opened up that door. The curtain was torn from top to bottom, and we were open now to go into the presence of God. But at one time there was that barrier, so that reconciliation had to come into our lives. And there's many people still today that don't understand that the Lord has revealed to us the ministry of the reconciliation, as we see here in verse 18 when it says, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ. To Himself we have been reconciled. He has done it. He has made it possible. El Señor lo ha hecho posible. I was looking up the meaning of reconciliation, but we see the different meaning of reconciliation from the worldly meaning to the biblical definition. In the biblical definition, it signifies restoring a broken relationship. ¿Qué es lo que entendemos por reconciliación, hermanos? De acuerdo con la palabra de Dios, reconciliación es que el Señor restauró una relación que estaba quebrada. Es lo que enseña la palabra de Dios. Nos ha restaurado por medio de la reconciliación. Porque en un tiempo que estábamos en su presencia, y después por causa del pecado fuimos separados de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Pero Dios, con su gran amor y misericordia que ha hecho el Señor, nos ha reconciliado. Así como cuando usted va por el camino, si va en el freeway, va manejando y va en una dirección, si usted va al este, el otros que vienen en contrario, que vienen al lado oeste, y usted está manejando, pero en medio, para que haya una separación, para que los carros no se crucen, ¿qué hay, hermanos? Un muro que hace ahí la división para que cada uno se quede en su lado.
Y así es una forma sencilla de entender que así en un tiempo, así estaban los hijos de Dios. Antes de poder regresar a la presencia de nuestro Dios, antes de ser nuevas criaturas en Cristo, había un muro entre nosotros. Había esa separación, donde nosotros podíamos cruzar por nuestros propios medios. Pero ¿qué hizo el Señor? Así como leímos su palabra del Señor, nuestro Dios mandó a su Hijo unigénito. Y por medio, como dice aquí, en verso 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso cuando vemos que muchos no entienden los hermanos trinitarios, y no debemos de juzgar al hermano trinitario porque no entiende, hermanos. Debemos orar por ellos, que Dios les dé entendimiento. Aquí lo dice que Dios estaba en Cristo. Ahí enseña que Dios es uno. No es separación, no son dos, no son tres, no son menos, más. Pero dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso nosotros predicamos y hablamos de la reconciliación. Por eso predicamos que Dios es uno. Por eso predicamos hay salvación en el nombre. Y el bautismo, ¿cómo lo hacemos, hermanos? Como dice la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso forma parte del ministerio de la reconciliación, que solo hay un camino para estar con Dios, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, solo hay un camino. Así como solo hay un Dios, solo hay un camino a la reconciliación. That's why we know by the definition that the Lord has restored a broken relationship, changing a relationship from enmity, which meaning when you can't get along with somebody, you're enemies. An estrangement, how many have heard of that word estrangement? A lot of people use it in couples that are married at one time and then they are estranged because they separate, because they can't get along, because there's a barrier between them, that they no longer are in the same mind or the same spirit, and they become, as the Word of God talks about it, refers to it, estranged. That's how we were before we came into the ministry of the reconciliation, before we gave our lives over to the Lord, before we were baptized in the name of the Lord Jesus Christ, before we understood that we are children of God. We were estranged from the Lord. We were far away. We were in a different mind, in a different spirit, not with the Lord. There was a barrier between us and our salvation and being in the presence of God that we couldn't reach on our own. Because a lot of people think, and I mentioned it before, a lot of people say, oh, I found God. I stretched out my hand to the Lord. I grabbed a hold and no, it's the opposite way around. This is what the reconciliation means. That our God sent the Lord Jesus Christ to us. He stretched his hand out to us to lift us up. We didn't stretch our hand out to grab a hold of the Lord and lift ourselves up and say, I'm reconciled with the Lord. It's the opposite way around. But we thank the Lord because we understand that God, through his grace, had mercy on us, and we are able to be reconciled now with our God. ¿Verdad que hay muchos que piensan, hermanos, y dicen, hay personas que dicen, oh, yo encontré al Señor? A mí me han dicho personas cuando he hablado con hombres de Dios, oh, sí, yo encontré al Señor en mi vida. Muchos lo dicen así en inglés, es muy común. Yo encontré al Señor. Pero, hermanos, si entendemos qué es el ministerio de reconciliación, entendemos qué es lo contrario. Lo contrario no es que nosotros encontramos al Señor, es que el Señor, nuestro Dios, en su gran misericordia, por forma de la gracia de Dios, allá en los cielos, el Señor es el que estiró su mano, mandando a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que nos levantó de donde nos encontró. Esa es la real reconciliación para los hijos de Dios. El Señor nos encontró en nuestra miseria, en nuestro pecado, perdidos, y el Señor, así como leemos aquí, habla, así que dice en verso 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que ahora, hermanos, usted y yo somos, ¿qué dice? Embajadores en nombre
de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora a nosotros nos toca, ya que hemos entendido, hermanos, también hablamos de este ministerio al mundo, a los que prestan atención, al que quiere también, al que no ha reconciliado con Dios, que hay esperanza en el Señor. Y por eso le damos gracias a Dios, porque así como dice en verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. That's why we thank the Lord every day, because for him, as we see here in verse 21, He had made Him to be sin for us. Our God sent the Lord Jesus Christ to die on the cross for our sin. That's why it says, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. That's why we have to thank the Lord, because our God is a sovereign God. He has redeemed us, because at what time we were sinners, but now we're children of God. How? Through God, through the Lord Jesus Christ in Himself, has sent for that sacrifice to be made on the cross for us. Because in other times we were opposed. Nosotros éramos, así como hablan del gobierno el que está al frente, como si habla del gobierno de México, está el gobierno, la presidenta que está, y el grupo partido tiene un nombre, y luego están los que están contrarios. ¿Cómo les llaman, hermanos, a los que están contrarios a los otros grupos partidos? La oposición. Nosotros así, antes de la reconciliación, así estábamos. Éramos parte del grupo de la oposición, estábamos opuestos a lo que era Dios, pecadores. Así como el pecador que vive en la vida común y corriente cada día, que está opuesto a todo lo de Dios, que no cree en Dios, no quiere servir, no se pone bajo la autoridad, son oposición a Dios, están opuestos a la autoridad, no reconocen que Dios es un Dios soberano y todopoderoso, no lo reconocen en su propia vida, están opuestos. Pero gracias a Dios, en un tiempo nosotros también estamos parte de ese partido, los opositores. Antes, no opositores, la palabra oposición, parte de ese partido, porque estábamos opuestos en nuestro corazón, nuestra mente, a humillarnos a nuestro Dios, a buscar salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en otra mente, en otro espíritu, y había una barrera, había un muro entre nosotros y nuestro Dios. Pero le damos gracias a Dios que ahora el Señor Jesucristo, por medio de su gran sacrificio que hizo por nosotros, ya no está ese muro. Ahora estamos reconciliados con el Señor, por medio del Señor Jesucristo, con nuestro Dios. Ahora somos hijos de Dios, así como dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Gracias a Dios, hermanos. Necesitamos recordar esto, no olvidando cada día, porque la presión del tiempo que vivimos en estos últimos tiempos, hermanos, no sé cuántos sí sienten una presión fuerte algunas veces, o todos los días, o una vez a la semana, o lo que sea, una oposición. Viene el enemigo, le pone presión de la vida, todo, aquí hay problemas, allá hay problemas, aquí hay necesidad, acá hay diferentes pensamientos. Viene y nos quiere perturbar, nos quiere hacer la vida pesada. A muchos así quiere ser esta vida en este tiempo que vivimos. ¿Por qué lo sentimos más? Yo creo muchos dicen que en este tiempo, más que años anteriores, sienten más presión en la vida, más presión, que no sé dónde estoy, no sé qué hacer, no sé qué esto, qué tiene el futuro, qué voy a hacer en mi vida. ¿Por qué hay toda esa presión en nosotros? Porque estamos en últimos tiempos, y el cuerpo lo tiene que sentir, la vida lo tiene que sentir, el Hijo de Dios lo tenemos que sentir, porque nosotros ahora estamos reconciliados. Ya no estamos a los que dicen, oh, la vida es buena, bonita, salen, disfrutan, viajan, todo, pues no sienten nada de presión. Digo, yo no sé qué presión hablan ustedes. A mí mi vida va bien, yo tengo esto, mi casa, mi trabajo, salgo de esto, amistades, oh, fiesta, todo bonito. ¿Por qué, hermano? Porque no son hijos de Dios. Entonces ellos no tienen el entendimiento, porque ellos siguen todavía al otro lado de esa barrera. Todavía están en ese partido de la oposición. No se han humillado al Señor, no han entrado en la reconciliación como los hijos de Dios. Pero
Pero ahora nosotros que hemos estado ya y estamos en la reconciliación, ahora el enemigo trata de atacar, y por eso los hijos de Dios unas veces que nos quejamos o renegamos o nos enojamos. Yo unas veces cuando voy manejando, cuando un carro se me corta enfrente, hermano, me molesto. Y yo, ay, ese carro para qué queda. Y unas veces voy con mi esposa y mira, ¿viste ese carro que se metió? Y ella me dice, no le hagas caso, tú nomás sigue tu paso, ¿para qué te preocupas? Y yo digo, pues sí, es cierto, ¿para qué le hago caso? Por eso le doy gracias a mi esposa que me recuerda, pero aunque pues yo la canso, ella me tiene que estar recordando, no le hagas caso al carro. Y yo se me cruza otro y ay, ese carro, que no se puede quedar en sus líneas ya. Pero hermano, le damos gracias a Dios que sabemos que en el tiempo que vivimos, cosas pequeñas nos molestan, cosas que quizás antes no molestaban y ahora nos molestan. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos difíciles, hermanos. Estamos en últimos tiempos. Estamos en tiempos que sentimos el enemigo que viene contra nosotros y nos trata de fastidiar, nos trata, como muchos dicen, entra el desánimo en muchos. Muchos hijos de Dios ahorita están batallando con desánimo. ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar este próximo año? ¿Qué son mis planes que tengo para el futuro? ¿Si se va a hacer o no se va a hacer? ¿Me va a mejorar esto? ¿Se va a mejorar el otro? Y ahí están con desánimos. Sí, pues no veo que se arregla esto. No. Yo me acuerdo de un hermano que me habló un día para hablar. Me dijo, hermano, es que hice planes y en estos últimos meses y ni uno he podido cumplir. Le dije al hermano, y dice, hermano, ¿qué consejo me puedes dar? Le dije, acostúmbrate, hermano, porque así es muchas veces. Hacemos planes y nada. Le dije, es que estamos en tiempos difíciles, que necesitamos nomás agarrarnos de la mano de Dios y seguir buscando de Dios, porque vamos a ver muchas dificultades que antes quizás no habíamos mirado, pero ahora las vamos a ver por el tiempo que vivimos. No estamos en buenos tiempos ya. Hay muchos que piensan, hablan, he leído muchos artículos que hablan de la política, conectan todo en la vida con la política. Si entra este partido, si sacan este partido, si entra este político, si lo sacan al otro, y si se cambian las leyes, y ahí hay pelea, todos los días de la vida están peleando. Piensan, entonces para el próximo meses, para el próximo año, yo he visto muchos de los partidos dicen, para las próximas elecciones, ¿cómo se va a poner esto? Y se va a cambiar y se va. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no estamos esperanzados en la política que nos va a arreglar nuestra vida. Lo que nos va a ayudar es Dios mismo. No, si el que entra, el que sale en la política, le cambian ley o la sacan la otra, nosotros, hermanos, depende de nuestra vida de Dios. Porque nosotros sabemos, yo lo entiendo, hermanos, mi voto no va a cambiar nada en este mundo. Yo no digo que vayan a votar o que no vayan a votar, eso cada persona, cada uno tiene que decidir eso. Yo no soy nadie para aconsejar sobre la política. Pero yo entiendo una cosa, es que mi futuro es en el Señor. Es donde es mi futuro, es con Dios. Y aquí en este país, pues sigo orando por los políticos, sigo orando por los que están encargados de hacer decisiones difíciles para este país. Pero hermanos, nosotros entendemos que es nuestro Dios soberano, es el que decide nuestro futuro. Entonces en eso es lo que nosotros, hijos de Dios, tenemos que concentrar nuestras fuerzas. Esa es nuestra vida espiritual, en fortalecernos cada día más y más y estar más en la presencia del Señor. Es lo que hablamos aquí el día jueves, el servicio de jueves, es el acercamiento y seguir al Señor. Es lo que es más importante para nosotros, es lo que es clave en nuestra vida para los hijos de Dios, hermanos, que estemos cerca de Dios, que entendamos más su palabra, más entendimiento, más sabiduría para nosotros navegar en esta vida, que hay lucha, hay prueba, hay necesidad, hay todas las cosas. Y vemos, hermanos, ¿quién piensa que en el próximo elecciones va a mejorar tanto este país? ¿Quién piensa así? No, hermanos, la palabra de Dios, conforme la palabra de Dios, cada día va a ir en peor, hasta
segunda venida del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque las promesas del Señor, las profecías se tienen que cumplir. Y nosotros entendemos que habla la palabra de Dios antes de la segunda venida, hermanos. Va a ser tiempos bien difíciles, bien horribles. No son tiempos mejores, son tiempos más difíciles. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Porque va a ser las pruebas más para nosotros que antes. Mucho más difícil. Pero por eso le damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo en lo que hizo. Se me parece que ahí se enojara Fabiancito. Mejor que le va a bajar mi voz. No le gustó. Pero le damos gracias a Dios por la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que podamos ir al libro de Colosenses. If we can turn page and let's look at we have a few verses to look at in the book of Colossians. Starting out with this verse before we go back to Corinthians. Aquí vemos en el primer libro de Colosenses, hermanos. Y vamos a leer aquí, a ver. En el libro de la primera epístola de Colosenses, capítulo 1, verso 21. Dice aquí la palabra, dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos. Ya ve que usé la palabra oposición. Aquí lo aclara el Señor en verso 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os han, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Reconciliado. Gracias a Dios. Dice, verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí vemos una vez más el apóstol Pablo aclarando de la reconciliación, porque él hablaba al pueblo gentil para que se puedan reconciliar con Dios. En su tiempo, como el Señor usó el apóstol Pablo. Por eso lo vemos en verse 21, it says, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works meaning to the sin of the flesh, yet now hath he reconciled. The Lord, what does he do once again? He opened that barrier. He took out the wall that was in between. He gave us the opportunity to come into the light of our Lord Jesus Christ, our God, and to be reconciled, meaning to be able to once again be in the same mind. ¿Qué quiere decir reconciliados, hermanos? Si entendemos, quiere decir que en un tiempo estábamos bien. Es como dicen de unas personas, unas veces que eran amigos o amigas, otra vez esposo y esposa, y hubo una división de pensamiento, de sentir, y cada uno se fue por su lado. Que hemos conocido personas que en un tiempo teníamos buena amistad y después por causa de algo se hizo una división y cada uno por su lado. Y unas veces, ¿qué pasa, hermanos? Unas veces con esas personas o aún familiares, uno se puede reconciliar. Uno encuentra otra vez poder estar de la misma mente, mismo espíritu, y decir, ok, otra vez podemos reempezar esa amistad que teníamos antes, esa conexión. Ya quitamos la barrera, ahora otra vez estamos reconciliados. Por eso la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo viene de nuestro Dios, porque en un tiempo la palabra de Dios dice que estábamos en la presencia de nuestro Dios. En un tiempo antes de la fundación de este mundo estábamos en la presencia, pero por causa del pecado del hombre ahora necesitamos la reconciliación. Porque así como dice aquí, a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, y haciendo malas obras refiere al pecado de la carne, ahora os ha reconciliado.
Una vez más, por Dios, por su gran amor y misericordia, mandó su Hijo unigénito para reconciliar nosotros con Él. Quitando Él, porque nosotros no podíamos quitar, nosotros por nosotros mismos, nuestra propia fuerza, hermanos, no podíamos reconciliarnos con nuestro Dios. No podíamos, no teníamos el poder, la autoridad. Tuvo que ser nuestro Dios que puso los medios de nuestro Señor Cristo para ahora poder ser reconciliados. Por eso, cuando reconocemos la grandeza del Señor, que lo que ha hecho por nosotros, hermanos, de poder darnos una vez más la oportunidad de regresar a ser hijos de Dios, de regresar a nuestro hogar, nuestra casa. Por eso le decimos a la iglesia que es casa de Dios, porque nos abre la puerta y entramos a estar en su presencia, donde en un tiempo la puerta estaba cerrada y no podíamos entrar en la presencia de Dios. Estábamos lejos de Dios, estábamos en tinieblas, estábamos o éramos oscuridad nosotros mismos. Así como el apóstol Pablo, nos recordamos de su testimonio, cómo era el nombre de él antes de Pablo, que el Señor le... ¿Y qué era su trabajo? ¿Qué hacía todos los días? Perseguir al pueblo judío para castigarlos. Pero Dios, ¿qué hizo? Un gran milagro y transformó su vida del apóstol Pablo para usarlo ahora para la justicia de nuestro Dios. Y así también, por medio de esa reconciliación, el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros. En un tiempo también estábamos contrarios a la palabra de Dios, estábamos opuestos a lo de Dios, y el Señor nos vio y nos transformó, nos santificó, dice la palabra de Dios. Ahora que somos parte de ese ministerio de la reconciliación, ahora nosotros tenemos que predicarlo, hablarlo, enseñarlo, que también, así como el apóstol Pablo predicó y sigue predicando por medio de la palabra de Dios a nosotros hacer lo mismo. Que hay oportunidad de reconciliarnos con nuestro Dios, que hay oportunidad de ser salvos. Hermanos, qué tremendo lo que hace Dios con nosotros. Here when we read verse 21, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. This is what we read. Reading about man in his natural form, unregenerate state, is not merely weak or uninformed. Scriptures describe man himself as an active enemy with God. En inglés, cuando leímos la interpretación de este verso, hermanos, no nomás que estamos opuestos a Dios, dice la palabra de Dios que éramos enemigos de nuestro Dios. Es algo mucho más tremendo todavía. Por eso vemos que el Señor cómo quitó la barrera. The Word of God teaches about the barrier of trespass. God's absolute holiness cannot overlook sin, says the Word of God. Sin creates a vast spiritual gulf, like an ocean, that human effort, meaning we don't have the strength to get ourselves to the other side. We can't do self-improvement like a lot of people believe today. There's all kinds of videos of self-improvement online, all kinds of programs you can purchase, you can buy, of self-improvement of your mind, of your thoughts, of your words, of yourself, of your health, all kinds of ways to self-improve. They're selling them every day online, and anywhere you go, self-improve. It doesn't matter how much we try to self-improve ourselves personally, only God can take us out of our sin. ¿Verdad? Hay muchos programas, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, hay programas en línea, hay programas que venden en libros, que programas cómo mejorar su vida personal, cómo ser mejor persona, cómo no ser narcisista. Hay muchas enseñanzas, leer libros, y va el psicólogo y esto, cómo va a mejorarse uno mismo, hermanos. Pero todas esas enseñanzas, esos libros, esos videos que uno puede comprar o clases que puede ir, hermanos, no pueden ser lo que hizo la reconciliación para los hijos de Dios. No lo pueden ser. Quizás nos pueden ayudar hasta un cierto límite, podemos mejorar, pero nunca podemos cruzar, así como el Golfo de México, que ahora lo han cambiado, ¿verdad? Dicen que ahora el Golfo de qué, se parece que lo cambiaron, Golfo de América, se parece, ¿qué dicen? Para mí sigue siendo el Golfo de México, yo no sé, pero yo no soy una persona de poder, política, nada, pero para mí sigue siendo igual. Pero digo,
No importa nosotros cuánto preparamos y vamos a cruzar todo, nosotros vamos a cruzar todo el Golfo yo mismo con mi propia fuerza, no lo voy a hacer. No importa cuánto me preparo, cuánto necesito, voy a necesitar ayuda de salir de un lado a llegar al otro. En un momento voy a necesitar ayuda, no lo voy a poder hacer solo. De mis propias fuerzas, de mi propio poder, no lo puedo hacer. Pero ¿qué, hermanos? Nosotros, el Señor ha hecho, con nosotros, así el Señor hizo. No por nuestras propias fuerzas podemos reconciliarnos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él lo ha hecho posible. Ahora podemos estar en la presencia de Dios, donde en un tiempo éramos no solamente opuestos, pero también enemigos de Dios. That's why sometimes people think that because of they doing good deeds, that they'll find a place with the Lord. Hay unas personas que piensan por hacer buenas obras, oh, el Señor que me lo marque allá arriba en su libro, en el cielo, que hice esta buena obra. Otra marca para el hermano. Ay, gracias, Señor. A ver qué más, otras buenas obras puedo hacer para que el Señor me... Hermanos, no importa si allá nos llenamos todo el libro de buenas obras, eso no nos abre la puerta al cielo. Es Dios que nos abre la puerta. La reconciliación es que por eso queremos que nuestro nombre esté apuntado. ¿Dónde, hermanos? Dice la palabra de Dios, en el libro de la vida. Ahí es donde queremos que Dios ponga nuestro nombre, porque Dios nos conoce a cada uno por nombre. Y ahí Él va a escribir a sus hijos, hijas que entran en su presencia, que van a llegar al cielo. Ahí los va a tener apuntados. No las marcas, no como hacen en unas organizaciones, que todos los que llegan a ver, los que faltaron, un montón de rayas ahí. Faltó tantos días, hermano. Y a ver, el que dio no dio todas sus ofrendas o sus diezmos, a ver, márquenle más al hermano porque no puso todo. Hermanos, esos libros no cuentan para nada con Dios. Lo que cuenta es si nosotros de veras estamos reconciliados con Él. Si de veras estamos reconciliados, entonces vamos a ser obedientes a su palabra. Vamos a caminar con el Señor. Lo vamos a demostrar en nuestra vida. Si de veras estamos reconciliados con el Señor, en lo interior de nuestro corazón, ahí se va a ver si de verdad estamos reconciliados. Porque la reconciliación viene de Dios, pero también ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No nomás decir, pues el Señor Jesucristo murió en la cruz por mí, así es que yo ya estoy salvo. Y yo ya no puedo pecar. Yo ya no me preocupo porque yo ya tengo mi lugar hecho en el cielo. No, hermanos. Ahora nosotros, entendiendo que estamos reconciliados, pero ahora, ¿cómo servimos al Señor? ¿Qué hacemos? A la palabra de Dios habla aquí, en este verso, habla de la mente. Es muy importante entender eso, que la mente tiene mucho poder y también nuestra mente nos ayuda o nos hace daño en caminar con el Señor. Cuando habla aquí, o a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos, ¿cómo dicen? En vuestra mente. Podemos ver qué tan importante es nuestra mente. Que nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿por qué la mente se conecta, hermanos? Porque cuando decimos que servimos al Señor, no es con nuestra mano, no es con el pie que aquí estoy parado y aquí da vuelta la Biblia, o mis ojos que aquí estoy leyendo. Es con nuestra mente ahí empieza y luego dirige a nuestros hechos. ¿Qué hacen nuestros ojos? ¿Qué hacen nuestros oídos? ¿Qué hace nuestra boca? ¿Qué hacen nuestros pies? ¿Qué hace nuestra mano? Vienen por medio de la mente. Entonces nosotros, si estamos reconciliados, y en otro tiempo dice que éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que ahora tenemos que hacer buenas obras. Igual, por medio de nuestra mente, que ahora entendemos la reconciliación. Entonces, depende de nosotros qué son nuestros hechos ahora. When we read here, it says that you were sometimes alienated and enemies. Anybody understand what alienated means? In English, it's a word that's used very common also in divorces. For some reason, alienated is very common, meaning you're far away from that person, you're alienated. We can't see each other, we can't talk. If I see the person from far away, I start getting bad thoughts already. I start getting bad feelings. The Word of God says here that you're sometimes alienated and enemies in your mind. Why? Because the mind is what guides us in how we live our life every day, what we do, what our actions are.
in one time. But it says now, yet now hath he reconciled, meaning we're no longer enemies of the Lord in our mind or with our wicked works. Now we're friends. And the word of God dice, la palabra de Dios dice que somos amigos de Dios. Por eso aquí cuando vemos aquí que dice en ese tiempo antes extraños y enemigos en nuestra mente, ahora por medio de la reconciliación, ¿cuánto ha hecho el Señor, hermanos? ¿Cuánto ha hecho el Señor por medio de la reconciliación en los hijos de Dios, en nuestra mente, en nuestras obras, en nuestra vida? ¿Cuánto el Señor ha obrado? Tenemos que tomar en cuenta todo eso, lo que el Señor ha hecho, para que nosotros podamos, ¿qué, hermanos? Esforzarnos. No decir, pues si mis obras buenas no cuentan, pues ¿para qué hago? No, hermano, no. Eso es para alguien que no tiene entendimiento, que piense así. Es para una persona ignorante que, no, hay que seguir haciendo mejores obras que las que hacíamos antes. Para el Señor. El Señor lo pone muy claro, no por eso vamos a entrar al cielo, porque hicimos tantas buenas obras. Es por medio de la reconciliación, porque Dios es un Dios soberano. Vamos a hacer todos los días una buena obra, hermanos. No quiere garantizar eso. Quizás nos ayude, sí, pero no nos va a garantizar que el Señor nos va a dar entrada al cielo. Tenemos que entender que es por medio de la reconciliación. Darle la honra, la gloria, reconocimiento a nuestro Dios, que Él es el que estiró su mano a levantarnos de estando hijos caídos, a levantarnos otra vez, ponernos en su presencia. No nosotros nos agarramos y nos levantamos por mi fuerza, porque soy inteligente, sabio, que conozco palabra, porque yo sé, así en inglés tienen un dicho que dice, I got myself back up by the straps of my boots. Dicen en inglés que poniéndome mis botas así, me agarré fuerzas y ya me establecí. Así un dicho en inglés, como diciendo, yo por mis propias fuerzas, aquí estoy de pie. Así en inglés dicen muchas personas. Hermanos, nosotros los hijos de Dios sabemos que para los hijos de Dios eso no es así. Nosotros no lo hemos hecho, no hemos llegado al conocimiento de nuestro Dios o tener la oportunidad de tener salvación por nosotros mismos, por nuestro entendimiento, por nuestra sabiduría, por nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, lo que sea. No ha sido así. Ha sido por medio de Dios. Así lo enseña la palabra de Dios, y así es, y así lo hablaba el apóstol Pablo, y es la verdad en ese tiempo, y es la verdad hoy, y es la verdad para siempre, por medio de esa reconciliación. Porque en otro tiempo estamos perdidos, pero el Señor ha hecho lo imposible para nosotros, los hijos de Dios. Porque en un tiempo los que estaban perdidos, lo que estaba perdido, ahora tenemos la oportunidad de llegar hasta la presencia de Dios. En un tiempo no lo teníamos, y ahora aquí estamos, hermanos, hijos de Dios. Muchos se pueden tener memoria de cómo era su vida antes de conocer a Dios, muy diferente a la vida que llevamos hoy en día, muy diferente. Ahí podemos ver en nuestra propia vida, hermanos, cómo la reconciliación ha trabajado, ha obrado en nosotros. Lo podemos ver. En muchos hermanos pueden hablar su testimonio y decir qué clase de persona, cómo vivían, qué obras llevaban antes de la reconciliación, antes de entregar su vida con Dios, antes de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos hermanos lo pueden testificar y decir qué grande diferencia se mira de día y de noche, cómo eran sus vidas, dónde era antes ese muro, esa pared, sus vidas. Como dicen, el cambio fue de día a noche. Es como nosotros vemos, cuando está de noche, hermanos, está oscuro. Y si estamos viendo que está reflejando el sol en la luna, pues hay un poquito de luz en la medianoche. Pero ¿cómo es cuando ya, hermanos, la luna se tapa y está el sol a todo lo que da como ahorita? Pues es una gran diferencia en la noche. Todo se puede ver, usted mira para afuera y pues todo se ve. Todo puede mirar el edificio hasta lejos, ver los árboles hasta allá, el poste, lo que sea, lo ve desde lejos. Pero ¿cómo era su visión cuando era de noche? Usted se queda, ¿qué está allá? ¿Y qué es? Ya en la mañana ve, yo pensaba que era un perro y nomás es una piedra que está ahí. Pues es una gran diferencia. Y es lo que ha hecho el Señor con la reconciliación, donde antes estaba esa pared de día, es como cambio de día a noche en nuestra vida lo que ha hecho el Señor. Ya no somos los mismos. Por eso unas veces
entre mismos familiares o amigos, dicen, ya me voy a retirar de este. Aleluya, porque pues ya no es el mismo, ya habla diferente, ya no se ríe de los chistes, ya no se le hacen graciosos, ya no quiere venir a sentarnos acá a tomar todo el día. Y así hay muchos hermanos, tristemente muchos hispanos aquí que se pueden ver, nomás llega el día que van a descansar y a unos ni esperan el día de descanso y ya van llegando, salen del trabajo y antes de llegar a saludar a su esposa, su familia, sus hijos, llegan a la tienda y ya salen cargando su cajota de cerveza. Es lo primero que hacen, terminan el trabajo. Y otros más cosas también. Es una gran diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Pero ¿cómo llegamos a eso? Por medio de la reconciliación, por medio de esa transformación, por medio de que Dios nos ha santificado. No porque nosotros ahora soy mejor que los que antes me juntaba con ellos, antes hablaba chistes que no eran chistes, antes decía cosas, antes comentarios. No era porque uno es mejor, porque Dios puso la reconciliación y ahora nosotros, ya el Señor nos ha transformado. Ya no somos los mismos. Por eso personas que antes que uno se entregó a Dios, muchos lo han dicho, pues antes me hablaban, antes me buscaban, ya ni se recuerdan de mí, ya no me hablan. ¿Por qué? Porque dicen, no, ahora ese es un aleluya. Ya no hay que buscarlo en los aleluyas. Me acuerdo que usaban otras palabras también para describir los de afuera, los salidos. No, hay muchas palabras que han usado para los cristianos. Yo prefiero que me digan hijo de Dios, si es posible, que no me digan de los de afuera o los salidos, pero si me quieren decir así, pues está bien. Pero después cuando empiezan a decirnos los aleluyas, pues uno no les gustaba, pero después decimos, pues qué bueno, gloria a Dios, que me digan de los aleluyas, pues gloria a Dios. Si me van a distinguir que soy de Dios, pues qué bueno, que soy hijo de Dios, pues qué bueno. Pero hermanos, no llegamos a ser aleluya, soy hijo de Dios por nosotros mismos. Llegamos a ser hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz. Es la forma que hemos llegado a ser ahora hijos de Dios. Ahora ser, como dice la palabra de Dios enseña, tenemos otra mente, otro espíritu que está en nosotros. Ya no pensamos igual. Lo que antes se nos hacía bien, ahora decimos, eso no es bien. Para mi vida, no es bien. Para mi familia, no es bien. Para mi caminar con el Señor, no es bien. Pero ahora lo entendemos por medio de la reconciliación. Y por eso tantas formas que nosotros podemos decir gracias a Dios. Y vemos aquí en el libro de Romanos capítulo 5. If we look here in the book of Romans chapter 5, we'll read this verse here. We can read just a few verses. Leemos aquí en el libro de Romanos capítulo 5, empezando en verso 8. Dice la palabra de Dios, starting in verse 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y vemos aquí verso 10, dice, porque si siendo enemigos, una vez vemos aquí, siendo enemigos, fuimos, ¿qué dice hermanos? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Gloria a Dios. Aún mucho más, dice, ¿por qué mucho más? Porque vamos atrás, dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por muerte de su Hijo. Mucho más estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Si el Señor Jesucristo murió en la cruz para el perdón de los pecados de sus hijos, y ahora dice aquí, hermanos, mucho más ahora estando reconciliados nosotros, porque son dos eventos, hermanos, distintos que tenemos que entender, que muchos no lo entienden. Primero es la crucifixión del Señor Jesucristo, que habla aquí en su palabra. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso es primero. La segunda ahora es nosotros entregando nuestra vida. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tuvieron que ocurrir dos cosas distintas, hermanos. Una fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por el perdón
de nuestros pecados. La segunda fue cuando nosotros aceptamos el Señor en nuestra vida como Salvador y fuimos ahora bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en agua. Tenemos que entender ese segundo paso. Dice, seremos salvos por su vida. Esa fue la reconciliación. El Señor Jesucristo murió en la cruz, pero también el bautismo en agua tuvo que venir de nuestra parte. Muchas personas nos dicen, ay, nomás es un símbolo de que Dios es la autoridad. No, no nomás es un símbolo. La palabra de Dios dice que es necesario ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, en agua, sumergidos en agua, para que se cumpla esa reconciliación en nuestra vida. Porque hay muchos que solamente dicen, pues yo levanté mi mano juntamente con 20,000 más y acepté al Señor y ya soy salvo, y ya, y siguen su vida como sea. Muchos así dicen que han encontrado a Dios así. Estaban en tal lugar o en una esquina y alguien les habló y tú aceptas al Señor como tu Salvador. Pues sí, tú quieres ser salvo, pues sí, pues levanta tu mano y repite estas palabras y ya eres salvo. Y siguen su vida, no se congregan, no conocen la palabra, no estudian, nomás yo ya soy salvo porque levanté mi mano a aceptar al Señor. No, hermanos, no está tan fácil. El Señor Jesucristo murió en la cruz para que nosotros podamos tener la reconciliación. Pero aquí cuando leemos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces también nuestra parte tiene que venir la obediencia a ser bautizados y ahora caminar con nuestros hechos reflejando la reconciliación. No nomás, hermanos, es levantar la mano y decir, yo acepto a Dios, ok, y sigo en mi vida. Por eso muchas iglesias que son esas iglesias que le llaman progresivas, toda la gente llega como quiere, no cambian su vida, siguen igual, pero ahí los reciben, no, está bien, sí, sigue y cada semana otra vez, sí, como vengas, Dios te ama, Dios te... Sí, así está bien para empezar, hermanos. Para muchos así llegan a los pies del Señor, llenos de pecado, pero con el tiempo, si uno entiende el ministerio de la reconciliación, uno tiene que hacer un cambio viendo lo que el Señor, el sacrificio que hizo por nosotros. Como dice la palabra de Dios, porque si siendo enemigos, era antes de aceptar el Señor como nuestro Salvador, ¿qué dice este verso? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte. Antes, todavía quiere decir que antes ya fue el hecho del Señor Jesucristo que murió en la cruz, cuando nosotros todavía no éramos enemigos, todavía estábamos opuestos, todavía estábamos en otra mente, en otro espíritu, y ya el Señor Jesucristo murió por nosotros. Aun cuando nosotros todavía no habíamos entregado nuestra vida, ¿no? El Señor Jesucristo murió por nosotros. Pero ahora mucho más recibimos la reconciliación cuando ahora sí hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y hemos sido bautizados en su nombre y hemos transformado nuestra vida por medio de esa sangre que el Señor derramó en esa cruz, esa sangre pura y limpia. Hermanos, vemos qué tan importante es la reconciliación. We see how tremendous it is. It reminds us, for if we, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. God did His part, but now we have to do our part. He sent His only begotten Son for us to be saved, but that's for who accepts Him. But now what we did, we had to take our step too and say, we want to have salvation in our God through our Lord Jesus Christ. We had to do our part. We had to accept the Lord in our heart, in our mind, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of our sins, and also be transformed and change our ways, change our minds, change our thoughts. All that had to be transformed. How? Now we reach into our salvation. How? Through the reconciliation of our God. But also we had to do our part. But what does the Word of God specifies here? That even when we were still enemies, even when we were still sinners, our God sent His only begotten Son to die for us. Even before we had reconciled, our God was already working. Por eso dice la palabra de Dios que son misterios que el Señor ha revelado a sus hijos. Por eso muchos hermanos, que si usted les habla de esta palabra, no lo entienden. No porque no quieren, no pueden. Porque el Señor le revela
los misterios a sus hijos, para que nosotros podamos entenderlos y recibirlos y servir, cambiar nuestras formas de pensar, de vivir, y vemos la transformación en nuestra vida. Por eso todos pueden testificar cómo era la vida de uno antes que entregó su vida a Dios y cómo es su vida hoy en día. Debe de haber un cambio, no debe. Ya va a estar mal si decimos, pues sigo siendo el mismo. Pues entonces hay que pedirle ayuda a Dios, porque no debemos ser ya no los mismos, debemos ser diferentes en el Señor por medio de la reconciliación. Vamos a regresar al segundo libro de Corintios, ya casi llega la hora para terminar. Quiero terminar con estos últimos versos con la ayuda de Dios. Regresamos una vez más al segundo libro de Corintios capítulo 5. Ahora vamos a terminar aquí recordando lo que hemos leído. Let's just remind ourselves before we finish here what we have read these last few minutes. We return to the great divine exchange as we understand it. El intercambio divino del Señor. Aquí cuando hemos leído verso 21, nomás enfocamos en este verso. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos recordamos lo que el Señor ha hecho, hermanos. Hacemos memoria de lo que esa divina intercambio, el Señor por nuestros pecados mandó su Hijo unigénito, como nosotros lo entendemos, la imagen visible del Dios invisible. Mandó, no teniendo pecado, murió en la cruz por nosotros. Y nos recordamos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, no murió por pecado, no murió porque hizo un mal, no murió porque merecía morir. Murió, se dio en la cruz, no porque le quitaron la vida, porque lo mataron el pueblo romano o el pueblo judío, como muchos siempre lo presentan en muchas religiones. Dicen que, y por eso ganan y han ganado ira contra el pueblo judío. No, pues que no son los que mataron a Jesucristo. No, hermano, no fue así. La misma palabra de Dios lo dice y lo habla, que nadie le quita la vida. El Señor Cristo misma la dio por nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice, si yo doy mi vida, también así la levanto. Gloria a Dios, porque Dios tiene todo el poder de dar y de quitar la vida. La palabra de Dios mismo nos habla que el Señor, nuestro Dios, ha vencido a la muerte. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Y por eso cuando vemos aquí este verso, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Le damos gracias a Dios que Dios lo ha hecho posible. Si vemos y regresamos a versos 18, ahora nosotros, el Señor nos ha puesto como embajadores. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros, el Señor nos ha puesto esa confianza en nosotros de llevar esta enseñanza, esta palabra. Si nosotros la hemos entendido, la hemos recibido, ahora para no más decir qué gran tesoro, pero esto es para todos. El que quiera recibir de la reconciliación, la puerta está abierta. Ahora dice la palabra, verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros entendemos, no es por nuestra propia fuerza, no es mi ministerio, porque hay muchos hombres, hermanos, pastores y ministros que están por todos lados, a unos en este ministerio